Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Dilema del tranvía. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones o comentarios sobre este famoso dilema de la ética que sigue estando muy de actualidad. Podemos pensar en si es preciso sacrificar una vida para salvar 5. En principio parece que la mayor parte de la gente diría que sí, pero también hay que considerar que en la vida real las conductas, las acciones están sujetas también no solamente a la costumbre, sino también al azar. Y diríamos que hay unos derechos para con las personas, unos deberes que tenemos con los demás, y esto también hay que considerarlo a la hora de tomar decisiones éticas. Por otra parte, se puede pensar que no es lo mismo accionar una palanca que empujar a una persona, o quizás sí. Yo diría que es muy diferente y los estudios estadísticos, sociológicos, éticos, filosóficos han demostrado que es así. Porque en el caso de empujar a una persona para salvar a otras 5 hay una actuación directa sobre el sujeto que es empujado y el accionar una palanca parece un gesto como más abstracto, aparentemente tiene consecuencias, claro está, pero no se ven esas consecuencias de una forma tan directa, tan clara, tan inequívoca como al empujar a una persona. Y por eso, pues muchas personas ante esta situación dilemática dirían que no es lo mismo, indiscutiblemente, accionar una palanca o un botón que empujar a una persona. Y si imaginamos el caso de este dilema del tranvía o del tren, suponemos un tranvía descontrolado, sin frenos, que se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía y que no se puede avisar a esos 5 trabajadores para que se quiten de la vía y por lo tanto eviten la muerte. Y tampoco se puede parar el tren, pero sí se puede accionar una palanca que desvíe al tren hacia otra vía. Y allí hay otro trabajador, pero está solo y en consecuencia morirá por el choque del tren. ¿Deberías apretar la palanca para salvar esos 5 trabajadores? Pues la mayor parte de la gente dirá que sí, porque vale más salvar 5 vidas aunque muera una persona. De otra manera morirían 5 personas y salvaríamos a una sola persona. Pero en este sentido estaríamos juzgando mal la realidad, porque hay que pensar que el valor de la vida de una persona pues es inconmensurable y lo que vaya a suceder después de salvar la vida a esa primera persona, que no tiene ninguna culpa de la situación, no es extrapolable a lo que pueda suceder después, ya que el curso de la acción no necesariamente tendrá que ser así. Puede ser que de esas 5 personas algunas se salve o queden malheridas o no mueran. Puede haber muchas circunstancias diferentes. También puede haber una disminución de la velocidad del tren, que no estaba prevista, pero que sucede, y de tal manera que no mueran los otros 5 trabajadores. Puede haber muchas circunstancias diferentes y también es verdad que puede suceder que mueran esos 5 trabajadores, pero eso no es algo seguro y aunque lo fuera, el valor de la vida de esa persona única es tan importante que no se puede sacrificar pues a un futurible. Por otra parte, es verdad que esta situación dilemática, en su primera versión, fue formulada por Philippa Foot en un artículo de 1967, El dilema del tranvía. Y la mayor parte de la gente, como es entendible, contesta que sí, que se debe accionar la palanca para salvar a 5 personas y que esa otra persona muera. Una de las variantes más conocidas es también de Judith Jarvis Thomson, en un artículo de 1985, en el que varía un poco este caso, porque se empuja a un tipo gordo o corpulento y él morirá, pero al menos las otras 5 personas salvarán sus vidas. Y la mayor parte de la gente contesta que no es permisible empujar a una persona, aunque es una persona corpulenta o gruesa, porque es una acción directa, física, material, que no es lo mismo que accionar una palanca. Por lo tanto, el 90% de la gente diría que eso no es lo adecuado, lo acertado. También hay que señalar que en el test de sentido moral de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que ha sido contestado por más de 200.000 personas, el 90% se niega a empujar al hombre para salvar a las 5 personas, al hombre corpulento o grueso, podríamos decir, y en cambio, pues hay un 90% que accionaría la palanca para salvar a 5 personas. ¿Por qué? Pues simplemente porque la palanca es algo puramente mecánico, más bien abstracto, no se ve a la persona que va a morir,
pero sí se piensa en las 5 que van a ser salvadas y parece que queda el problema como en un nivel muchísimo más abstracto, más teórico, que por lo tanto no es sentido por la gente que toma esa decisión de una manera tan directa, tan visceral, podríamos decir. En cambio, el empujar al hombre físicamente es una acción, diríamos, visceral, y por lo tanto realmente diríamos que es sentida más por la gente de alguna manera, y eso impide que se haga. En cualquier caso, es verdad que se han hecho resonancias magnéticas y se ha demostrado que se activan regiones del cerebro asociadas al razonamiento si las personas se niegan a empujar, porque los sujetos razonan que cómo van a empujar a una persona a la muerte, cómo van a intervenir en su propia vida realizando un acto negativo en sí mismo, aunque sea para salvar a 5 personas. Eso, pues mucha gente considera que es algo absolutamente negativo, intolerable, y por lo tanto se niegan a empujar razonando y argumentando. En cambio, las personas que empujan a la persona corpulenta para que se salven otras 5, pues las regiones del cerebro que se activan son las regiones asociadas a la emoción en el cerebro. Y esto pues está demostrado con estas resonancias magnéticas que se han realizado. En cualquier caso, podemos decir que hay una diferencia entre causar mal y dejar que ocurra. Porque es verdad que en la propia vida existen muchas circunstancias provocadas por el azar, por la mala suerte, terremotos, maremotos, cualquier tipo de fenómeno eruptivo, volcánico, accidentes de tráfico, que a veces, como su misma palabra indica, son algo accidental, que no está previsto y que pues hay consecuencias terribles simplemente por efecto de la mala suerte, del azar y de otras causas. Por lo tanto, hay una diferencia extraordinaria entre causar mal y dejar que ocurra. Y mucha gente se resiste a causar mal, como es lógico, independientemente de las consecuencias que teóricamente se puedan derivar, que no son responsabilidad tampoco de la propia persona, sino, diríamos, es algo producido por las circunstancias, por el transcurso de la realidad, del mundo, etcétera, y por cosas que no están sometidas al control de cada sujeto, de cada persona. En este sentido, Philippa Foot dice que, y lo dice muy acertadamente, tenemos deberes positivos, como ayudar a los demás, y deberes negativos, como por ejemplo, y esto es muy importante, no interferir en las vidas ajenas. Por ejemplo, pues empujando a una persona para salvar a otras 5, porque al final es una forma de interferir, indudablemente. Y no corresponde a la persona tomar esas decisiones no sabiendo lo que va a suceder realmente si esa persona no interfiere en la vida de otro sujeto, porque son consecuencias supuestas, probables, más o menos probables, pero que tampoco se pueden saber con total precisión y exactitud en determinadas ocasiones. Por lo tanto, no se puede alterar el curso de las cosas dañando a una persona inocente y que, por supuesto, no se lo merece. En este sentido, podemos decir que, aunque sea una cuestión compleja de resolver, el deber positivo de salvar a 5 personas está en conflicto y superado por el deber negativo de no hacer daño a una sola persona. Y esto pues sería una posible conclusión. O esto también se puede entender pues en otro supuesto que lo ha utilizado por ejemplo Michael Sanders, hablando por ejemplo de el trasplante de órganos, porque claro, en el supuesto de que hay una persona sana y que si se le trasplanta nuestros órganos o los órganos de la persona, se sanan 5 personas que morirían sin ellos, no está justificado matar a una persona para sacarle los órganos para que otras 5 personas sigan viviendo, lógicamente, porque eso causaría una ola de crímenes y de pánico. Eso es un ejemplo que pone en cuanto a este tipo de dilemas el propio Michael Sanders, este gran ético y filósofo norteamericano, y por supuesto un filósofo que siga la ética kantiana, o un kantiano, no, diríamos, empujará a nadie ni accionará la palanca. Dejará seguir el curso de las cosas, lógicamente, y puede haber otro tipo de soluciones, pero realmente no es legítimamente justificable empujar a nadie para salvar a 5 personas, ni tampoco accionar la palanca para que muera una persona inocente
con lo que esto implica desde un punto de vista de una ética deontológica como la kantiana. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.